Y presentamos, con mucho gusto le damos la bienvenida al sociólogo Gustavo Leal, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, y desde hace unos días sabemos que es el asesor en materia de seguridad del candidato oficialista Daniel Martínez. Gustavo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo a la audiencia en esta fría noche. Fríísima, sí, estábamos terrible. Comentando que en los próximos días hablan de incluso medidas, grados bajo cero, noches con grados bajo cero. No sabía eso, pero... Sí, está complicado. Bueno, en los últimos días te veíamos en los noticieros, ya es una costumbre, en este caso caminando entre escombros por casas tiradas abajo que operaban como bocas de droga. Contanos en qué consiste este último operativo. Esto que se vio en estos últimos días tiene que ver con una investigación que está en curso y que ha liderado la fiscal Mónica Ferrero para desarticular un grupo denominado Los Ricarditos, que tiene su base en la zona oeste de Montevideo, en la zona del Cerro y adyacencias, donde se han realizado una serie de intervenciones y una serie de allanamientos y se ha procedido incluso a demoler 3 casas, una que fue en el mes de marzo en la zona de la calle Egipto, en pleno Cerro de Montevideo. La segunda fue la semana pasada en Santa Catalina, en la calle central de Santa Catalina, y la tercera fue entre el viernes y el sábado, que se culminó la demolición de una casa en la calle Cerro, en el Cerro, en la calle Grecia y Perú. Esto tiene que ver con en estos últimos 2 casos, y en el anterior también, pero para hablar de lo que pasó la semana pasada, después de los allanamientos se detuvo a una serie de personas que estaban en esos lugares, algunos como compradores, otros como responsables de ese lugar. Y en el caso del lugar del Cerro, fue procesado con prisión durante 2 años y medio por la fiscal Ferrero al responsable, que era un adulto, y 2 personas más que eran menores de 17 años fueron internados en el INISA. Se confiscaron ahí una cantidad de elementos, droga en primer lugar, dinero, pero también muchas cosas robadas, porque las bocas de venta de drogas terminan siendo como el epicentro del crimen a nivel del barrio, digamos, porque genera una dinámica de violencia realmente muy fuerte y muy insostenible a lo largo del tiempo. Convivir con eso en ese entorno realmente es un calvario. Y en la zona de Santa Catalina también sucedió algo parecido. La pena fue igual, 2 años y medio para la persona responsable que estaba a cargo, digamos, de ese lugar, y se demolió también esa finca. En el caso del Cerro, esta última, a su vez la Intendencia va a expropiar ese terreno, porque es un terreno muy grande. Es una casa de esas antiguas, tenía como 90 y pico de años de construida, en plena calle Grecia, y tiene un terreno de 44 metros de fondo y 18 de frente. Quiere decir que es un lugar para poder hacer viviendas, y todos los comerciantes de ese entorno, hay varios comercios que están en esa calle, realmente estaban satisfechos por esa acción, porque cambia radicalmente esa la fisonomía del barrio. Sí, incluso... Y más si ahí se puede incluso construir algo para la gente, ¿no? Sí, esta decisión también de para ir la buena gente, podría decir. De ir a fondo con este tipo de casas tiene que ver con aplicar también a fondo todos los elementos que el Estado tiene a disposición para poder alterar definitivamente alguna de estas cosas. Las casas abandonadas en Montevideo son un gran problema, realmente. Ahí, por ejemplo, en esta casa del Cerro, era una casa que ya estaba en un estado ruinoso. La Intendencia hizo el estudio con los arquitectos y vio que estaba con peligro de demolición. Pero era una casa que hacía 15 años nadie pagaba. Nadie pagaba los impuestos. Había habido una persona
que era propietaria, era la última propietaria de la cual hay registro, se había ido para Estados Unidos, después dejó de pagar, y eso se convirtió en un lugar siempre vinculado al crimen, y ahora últimamente, hace un mes y medio, se había instalado una boca, pero hacía un año ahí, la policía había hecho una serie de excavaciones en el fondo de ese predio, porque se presumía que había una persona que había sido enterrada, y que está en carácter de desaparecido, fruto del enfrentamiento entre grupos criminales de esa zona. Se lo buscó ahí, no se lo encontró. Después se lo buscó en la zona del barrio Maracaná, y en otros lugares donde siempre había información de posibles lugares. A lo que voy con esto es que ese tipo de casas y algunas instalaciones urbanas muchas veces favorecen, eso es muy importante, favorecen determinado clima a nivel urbano, donde a veces se anidan esos grupos criminales, y lo que hay que tener es una visión integral. Nosotros hemos expropiado, por ejemplo, frente al Ministerio de Trabajo, un edificio, sí, recuerdo, que se terminó expropiando, porque bueno, uno a veces iba, lo cerraba, lo abrían de vuelta, lo cerraban. Bueno, en algún momento hay que tomar una decisión, así como se hizo, por ejemplo, con el edificio de lo que era antiguamente el Juzgado del Crimen Organizado, en la calle Buenos Aires y Brecha, y que fue también, es una casa abandonada, se llama la Casa Pacheco, de una vieja familia, yo creo que incluso tiene un nivel de parentesco con el expresidente, un caserón de aquellos realmente impresionante. Estaba detonado, como quien dice, venido a menos, y bueno, y en esos tugurios justamente es donde... Y lo mismo pasó con el edificio de San José, a pocos metros de Torre Ejecutiva. Exactamente, eso es lo mismo. Ahí la diferencia es que en ese caso es un edificio que se empezó a construir y quedó esqueleto, digamos, quedó por la mitad, pero hace 30 años, algo así como estuvo durante muchos años la Torre Ejecutiva. Claro. Casi que de esa misma época. Con la diferencia de la Torre Ejecutiva se terminó y eso ahí atrás quedó un esqueleto. Y bueno, y a partir de ahí eso se empieza a ocupar, luego no hay dueños claros, pero tampoco el Estado puede intervenir con rapidez. Ahí hay una cantidad de elementos que tienen que ver con el equilibrio entre la defensa de la propiedad privada, que yo creo que es un elemento importante y hay que tenerlo muy en cuenta, para no violentar derechos adquiridos, y la responsabilidad en el ejercicio de ese derecho de la propiedad privada. Y a veces hay situaciones donde se generan, por ejemplo, una casa que deja de pagar, se abandona, no se puede expropiar porque se supone que tiene un dueño, pero ese dueño no se hace cargo, y si sos vecino de los costados de esa casa, o de enfrente, o del entorno, realmente cuesta a veces entender por qué no hay una actuación, y es porque no hay normas legales que lo permitan. Y me parece que con tranquilidad, ¿no? Ahora que hay una campaña electoral y faltan 2 meses para las elecciones, pero son de esos temas que hay que poderle buscar una solución, teniendo en cuenta eso, de que la propiedad privada es algo que está consagrado. Yo no estoy planteando ni abolir ni nada que se le parezca a la propiedad privada, pero sí en este tipo de casos hay que poder tener mecanismos más ágiles para que el privado se pueda hacer responsable o se haga responsable definitivamente. Por ejemplo, el otro día en la zona de Fernández Crespo y Paysandú, son 3 predios que hay ahí, 2.000 metros cuadrados, en el centro de una manzana, a 2 cuadras de 18 de julio. Un basural instalado en el lugar, además de una boca donde se hizo una intervención. Y fíjense, ahí se hizo una intervención, se detuvieron a las 2 personas que vendían, se les confiscaron 2 armas, droga, balanzas, etcétera. Y luego se fue por el proveedor y por la persona que se encargaba de receptar las cosas robadas, porque las bocas de droga son todo eso. Sí. Y bueno, se logró detener incluso y se procesó con prisión. Le dieron casi 3 años a esa persona, al responsable, al proveedor, que vivía en un hotel aquí en el centro de Montevideo, y tenía un comercio instalado en una galería que era como una especie de fachada, pero era el proveedor de esa boca y de alguna otra. Y después tenía contactada a una persona que pasaba 2 veces por semana en una camioneta
y levantaba, y había filmaciones por la investigación que se había hecho, todo tipo de cosas que las personas que son consumidores llevaban al lugar, fruto incluso de arrebatos, de robos, léase desde... Bueno, en esos lugares nosotros los hemos mostrado en la televisión en algún momento cuando han ingresado, hay de todo, uno se puede encontrar con lo que no se imagina. Con lo que no se imagina, porque hay consumidores que a veces terminan robando en su entorno familiar y llevan desde un televisor, un teléfono, lo que venga, y después hay personas que en esos entornos rapiñan o hurtan a transeúntes, rompen los vidrios de los autos y roban carteras, etcétera, para a veces consumir, y se genera todo un mercado del delito vinculado. Bueno, esa persona vendía en Piedras Blancas parte de las cosas que receptaba de ese lugar, y bueno, también se lo detuvo y también está en prisión. Quiere decir que si bien es trabajoso ir desarticulando, no es imposible. Ahora, una pregunta recurrente por parte de los oyentes: ¿por qué los operativos Mirador ahora y no antes? ¿Favorece el nuevo Código del Proceso Penal en la actuación? El ahora no es ahora, es 2017. O sea, no es de hace un mes esto. Van 29 intervenciones de ese tipo que comenzaron en 2017. Y en 2017 lo que ocurrió, y la decisión de por qué se inició con esta estrategia en esa época, fue porque hubo un intento de un grupo criminal denominado Los Chingas en la zona de la Unidad Misiones en Casaballe, de instalar una dinámica delictiva hasta ahora desconocida en el país, pero que no es desconocida en la modalidad en la que avanza la lógica del narcotráfico. El narcotráfico tiene como una lógica de instalación, si uno lo ve en la región, con determinada modalidad. Una de sus fases es empezar a tener el control territorial de algunos lugares. ¿Por qué? Porque el delito, el narcotráfico y el narcomenudeo necesita tener un control del entorno para poder realizar su actividad criminal, a diferencia de un rapiñero o de alguien que se dedica a hurtar casas. La escena y el lugar del hecho es un lugar donde el rapiñero o el ladrón entra y sale. ¿Se entiende? Es decir, bueno, veo la oportunidad en una parada de ómnibus, robo y me voy. Y por lo tanto, el lugar donde se comete el delito es un lugar que sin el delincuente pasa a ser un lugar relativamente normal. Esto ya es feudalismo. Esto, como yo tengo que instalar una especie de local comercial, que no es, digamos, no es un comercio comercial lícito, ilegal. Claro, pero es necesito a su vez estoquear la droga, necesito tener un proveedor que venga, por lo tanto necesito defenderme, porque a veces entre los propios proveedores y vendedores se roban entre ellos. Eso genera que ese lugar tenga que tener cierta guardia armada porque se maneja mucho dinero. Es muy común el tema de las rapiñas, porque ahí hay mucho dinero en efectivo, y entonces si yo rapiño a una boca, el dueño de la boca no va a denunciar a la seccional. Entonces hay una situación criminal que exige que esa instalación genere en el entorno la necesidad de un escenario de violencia que es permanente, además. Esa es la diferencia. Una rapiña, evidentemente, es un acto muy violento, pero en un momento yo salgo acá de la radio, me agarran en la puerta, me roban ahí, me encañonan, pero no quiere decir que la puerta de la radio se transforme permanentemente en un lugar. Esto es distinto. El control territorial es la fase siguiente o necesaria para poder desarrollar con más estabilidad ese negocio, y lo que viene a continuación es la instalación de laboratorios, donde uno pueda maximizar la ganancia en el producto, porque la lógica de la venta de la cocaína, lo digo rapidito, pero se necesitan 270 kilos de hojas de coca para hacer 1 kilo de cocaína. Eso a los productores en Bolivia se los pagan a $300. Ese kilo de cocaína queda hecho en Bolivia, en la selva, porque es donde maceran y donde producen, y eso vale, saliendo de Bolivia, $1.350. Cruza la Argentina, obviamente, y llega al Uruguay, y eso ya tiene un valor de $9.000. Si llega a pasar
para Europa, que ahí está el gran salto, Claro. tiene un valor entre 40 y 45.000. Y si llega a llegar, perdón, la reiteración, a China o a Rusia, que son los mercados más caros, eso tiene un valor de 200.000. Por lo tanto, la lógica del control territorial, si yo lo que hago es el pasamano, lo que me quedo con una parte de esa cadena de dinero. Claro. Pero si yo produzco y veo la posibilidad de producir una parte, por lo tanto me quedo con una mayor ganancia. ¿Qué pasó en Casaballe? En Casaballe hubo un grupo criminal denominado Los Chingas que intentaron en la unidad de Misiones primero tener un control territorial y ya tenían instalado además un laboratorio, porque cuando se hizo el operativo Mirador en 2017, lo primero que se desbarató fue ese laboratorio. Y entonces esta dinámica hubo que intervenir muy rápidamente, porque es una dinámica que nunca se había dado en el Uruguay y que la posibilidad que se instalara ahí iba a generar rápidamente un efecto de contagio enorme por varias razones que si tenemos tiempo la podemos explicar de por qué era tan estratégico intervenir fuertemente ahí. Entonces la razón, para ser súper concreto con la pregunta, ¿por qué esto no se hizo antes? Y no se hizo antes porque ese fenómeno de querer instalar esta dinámica no se había presentado. Está claro. Tenemos que ir a una tanda. Hay mucho para hablar con el sociólogo Gustavo Leal. Ya venimos. Son las 22:08. Seguimos conversando con el sociólogo Gustavo Leal, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior y asesor en seguridad del candidato oficialista Daniel Martínez. Precisamente, Gustavo, ¿por qué decidiste aceptar el desafío de asesorar técnicamente a Martínez en temas de seguridad? En primer lugar, porque entiendo que Martínez representa, dentro de una visión progresista, el cambio en el cambio. Y eso es importante. ¿Qué viene a ser el cambio en el cambio? Porque suena lindo, es un juego de palabras, pero... No, pero no es un juego de palabras. Es una... el Frente Amplio durante estos años ha cambiado al país que venía de una situación bastante crítica desde el punto de vista social y económico. Evidentemente hay una agenda que está pendiente todavía e incluso yo hubiera preferido que algunos cambios fueran más rápidos, ¿sí? Pero en la vida no siempre se puede. Entonces, ¿cómo cuáles? Y como por ejemplo algunos temas vinculados a la seguridad, algunos temas vinculados a la gestión del Estado, algunos temas vinculados a algunos giros que creo que hay que hacer en las políticas sociales. Pero el problema está en que la sociedad también y el país tiene recursos a veces que son finitos, la sábana no siempre es tan grande como para cubrir a todos y hay que hacer algunas apuestas, y además vivimos en una región que ha estado bastante convulsionada desde el punto de vista político y económico, y eso a un país chico como el nuestro le incide. Pero el cambio en el cambio, porque yo creo que lo que propone Daniel Martínez no es más de lo mismo. Y me parece que eso es importante. Más de lo mismo lo propondría un conservador. Alguien que quiere cambiar tiene que darse cuenta que en la vida, además, nunca nadie puede proponer más de lo mismo. Ustedes acá, en este programa, nunca se van a plantear que lo que van a hacer el mes que viene es más de lo mismo de lo que hicieron este mes, y el año que viene tampoco. Entonces siempre uno está tratando de plantearse apuestas nuevas y cambios y reconocer errores. Entonces, en el campo de la seguridad y de la convivencia, esa es un área en la cual la sociedad uruguaya ha recorrido en los últimos tiempos algunos cambios drásticos en el relacionamiento y problemas de relacionamiento y fenómenos sociales realmente que impactan. Ejemplo de esto, la semana pasada hubo una noticia de un homicidio en el barrio Marconi. Una persona que le dieron 16 tiros. 16 tiros.
bueno, hoy está detenida la persona que le dio los 16 tiros. ¿El origen de ese problema cuál era? ¿Y cuál fue? ¿Narcotráfico? No. A ver. No. Fíjense cómo hay situaciones de altísima violencia que uno dice, ¿cómo cambia? ¿Qué le pasa a la sociedad cuando pasan este tipo de cosas? Este individuo, el fallecido, tenía 19 años, lo denominaban el ketchup, y se había peleado con esta persona que tiene 17 años, que fue quien lo terminó matando, porque él tenía una novia, y esa novia lo había dejado de frecuentar y pasó a tener un grupo de amigos diferentes, entre los cuales estaba el ahora matador. Y la persona que falleció lo hostigaba cuando iba a ver a su novia y no lo dejaba pasar por la calle. Y bueno, y ahí hay dos versiones de lo que sucedió, pero terminó, en cualquier caso, el homicida le dio 13 disparos y 3 más que impactaron en su auto, y bueno, y se terminó entregando. Y eso generó una conmoción enorme en el barrio porque, bueno, casi lo linchan. Él estuvo escondido en un chiquero de chanchos, de criadero de chanchos de su tío durante un día y medio, para ver si lo dejaban de buscar, y bueno, se podría haber sido realmente una cosa terrible, pero esa dinámica de violencia es una dinámica en la cual claramente uno dice, bueno, habla Marconi y se está enfrentamiento entre bandas, no, pero mire cómo fue la situación, y eso tiene una dinámica difícil de explicar con claridad. Cuando uno tiene homicidios de esas características, está viendo de que hay un nivel de alteración de los valores y de las personas, de la forma de relacionamiento, de las pautas de convivencia que realmente llaman la atención. Entonces, creo que una política de seguridad necesita ser muy precisa en darse cuenta de que ese tipo de fenómenos existen y tener una estrategia muy contundente. Y ahí Martínez, al cual empecé a conocer bastante, como había comentado, durante la intervención que se hizo en el operativo Mirador en Los Palomares, porque la intendencia es propietaria de ese lugar y por lo tanto ellos tenían responsabilidad ahí para hacer cosas. Es una persona muy práctica y muy ejecutiva, y además que tiene una visión que yo considero moderna de la sociedad. Y en la conversación quedó claro que va a haber 3 ejes, que hay un eje que es el ejercicio activo de la autoridad, sin complejos, sin miedo, teniendo en cuenta que la represión es una parte central de una política de no es una mala palabra. Que no es una mala palabra, que el que crea que la represión es algo que no puede estar conjugado en el lenguaje de un gobierno, que no gobierne. Bien. Que haga otra cosa, que se dedique, está bien si no le gusta. En realidad a nadie le gusta reprimir, pero uno, si está en un lugar de gobierno, tiene que saber que hay algunos límites que hay que imponer, y que la represión, cuando es lícita y está enmarcada en la legalidad, es parte de una potestad que el Estado tiene, porque es la sociedad la que está hablando ahí. Hay un segundo, pilar de eso, que es equiparar la agenda de derechos con la agenda de responsabilidades en la sociedad, que es un pilar conceptual, pero que atraviesa después el conjunto de acciones que nosotros vamos a presentar, pero que quiere decir básicamente que hay que responsabilizarse por las cosas que se hacen. Que parece fácil decirlo, pero a veces no lo es, y que las acciones de las personas no pueden salirle gratis a nadie, porque eso genera espacio de impunidad cuando no hay control, cuando no hay persecución penal, o cuando hay decisiones de la justicia, por ejemplo, como las que hemos conocido de la pena de la torta frita, o andaba lisa y volvé, porque es verano, y entonces, o lo que está pasando ahora en La Valleja, donde al principal narcotraficante de La Valleja, no solamente le dieron prisión domiciliaria, sino que ahora le autorizaron la posibilidad de que
mantenga su prisión en su casa de campo. Y le obligan a la policía a tener que custodiarlo ahí. Ahora, tú dijiste en entrevista con El País que en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio se deben instrumentar cambios, ajustes, profundizar algunas políticas sin miedo de ejercer la autoridad. ¿Cuáles serían los cambios o los ajustes en la política de seguridad que tú recomendás en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio en comparación con esta gestión? Bien, a ver, ahí hablamos de tres cosas, ¿no? De cambios, ajustes y profundizaciones, las tres, que tienen una sigla que es CAP, que capaz que me encanta, te puede gustar a ti, por el Club Atlético Peñarol, pero que tiene que ver con tener en cuenta, en primer lugar, una visión autocrítica de que en el campo de la seguridad se ha profesionalizado mucho la gestión de la policía, se ha invertido mucho, pero hay dificultades y hay una agenda pendiente. Y eso es así, y discutir eso es querer discutir que todos los días sale el sol. Entonces, cambios en el componente de la estrategia policial, yo creo que hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios en los sistemas de patrullaje, teniendo en cuenta que se ha implementado una acción y un programa como el PADO que ha dado buenos resultados donde se ha hecho, pero hay que incorporarle mayor tecnología, hay que incorporarle mayor movilidad, hay que incorporarle un diseño que permita seguir trabajando en base a la información, pero que sea menos predecible, y a su por vez... ahí lo de la mayor movilidad, ¿no? Exactamente, y a su vez incorporar el trabajo de policías encubiertos en esa zona, que permitan tener una mayor capacidad de intervención y de sorpresa, porque la clave en el patrullaje es la sorpresa y la disuasión. Y en eso me parece que hay un conjunto de acciones que tienen que ver con mejorar algo que ya está hecho. No es tirarlo abajo, sino es mejorarlo. ¿Por qué mejorarlo? ¿Por qué no se hizo antes? Y lo que sucede es que el PADO se inició en el año 2016 y ha tenido una serie de ajustes. Estos son los ajustes de esta etapa. No se podían haber hecho antes porque no eran de esta etapa, porque nosotros no vivimos por adelantado. Es decir, los ajustes en la programación que la radio va a hacer en el 2020 no los puede hacer ahora, porque el 2020 es el 2020, que es cuando va a haber un escenario distinto del Uruguay, entonces capaz que ahí habilita que se introduzca un nuevo programa, etcétera, etcétera. Ahora lo que hay que tener es, en todo caso, capacidad de anticipación. También en este caso hay que profundizar todo el sistema de videovigilancia. Creo que ahí el desarrollo tecnológico, la videovigilancia, la incorporación de tecnología es un componente fuerte que hay que profundizar, y ha sido una de las grandes apuestas estratégicas para tener una policía moderna. Hay que profundizar también la profesionalización y la capacitación permanente de la policía. Hoy hay nuevos formatos educativos y de formación de los oficiales, a los cuales hay que incorporarle sistemáticamente nuevas materias, nuevas áreas, sobre todo en lo que tiene que ver con el análisis sistemático de información, la capacidad de operar de manera inteligente. Hoy la represión del delito es 80% inteligencia y 20% fuerza. No estoy diciendo que no hay que usar la fuerza, lo que estoy diciendo es de que la clave para desarticular grupos criminales es la inteligencia. Por ejemplo, en los operativos Mirador, nosotros de cada 10 detenidos hay 8 que están en prisión. Fueron 29 operativos. Se hicieron 616 allanamientos, 303 personas detenidas, 249 en prisión. Ya que tocas... En prisión, pero pará. De esas personas, porque a veces se han dicho cosas que son inexactas, están en prisión, porque además los procesó casi todo Mónica Ferrero, y en parte el fiscal Juan Gómez, están en prisión por 3 delitos principales, que son los que todavía los mantienen en prisión. Extorsión, delitos vinculados a la ley de estupefacientes, que hay 6 artículos de la ley que se utilizan de acuerdo al tipo de delito, y la ley de tráfico interno de armas, que también hay 2 o 3 artículos específicos que tienen que ver con la tenencia o la comercialización o el tráfico, etcétera,
de armas. Y después hay otros delitos que son conexos, pero que son menores, pero que tienen que ver con una visión integral del Estado. A nivel de la estrategia policial también hay un componente fuerte que es el resignificar y potenciar a las seccionales policiales. Yo creo que ahí hay una apuesta fuerte que hay que hacer, basado no en la antigua comisaría. Ajá. ¿Está? Porque es bueno que lo aclares, porque muchos piden que la comisaría vuelva a ser la comisaría que era. Bueno, lo que pasa es que el mundo no va para atrás. Uh-huh. Eso es lo que sucede. Entonces, la antigua escuela que nosotros conocimos nunca va a volver a ser hoy esa escuela. ¿Por qué? Porque hoy te enseñan con una ceibalita, te enseñan con otra tecnología que está disponible. ¿Y entonces cuál sería el rol de la comisaría? Bueno, ahí va. ¿Qué es lo que pasaba? Las comisarías antes concentraban toda la tarea policial, entre otras cosas por un tema tecnológico. ¿Sí? Hace 15 años nomás, o 12 años, uno iba a una seccional y lo atendían con un cuaderno. Sí. Tomaba la denuncia y anotaban en un cuaderno. Entonces, estamos hablando de hace 12 años. En ese cuaderno, ahí también estaba los patrulleros. Cada seccional tenía 2, 3, 4 patrulleros que el comisario, de alguna manera, en función de la información que tenía, los distribuía por turno. La conexión con el patrullero eventualmente era la radio, pero no se sabía en tiempo real dónde estaba. Hoy no había GPS, que hoy hay. No había teléfono celular, que hoy hay. No había WhatsApp, que hoy hay. Uh-huh. Entonces, uno enviaba el patrullero y el patrullero le daba un circuito, pero no lo podía controlar. No sabía si estaba en el lugar o no, podía estar o no podía estar. Esas denuncias que se hacían y que se tomaban por escrito, todos los viernes, en cada seccional, las pasaban en limpio a máquina de escribir. Sí. Y armaban un informecito que lo enviaban por fax a última hora. No estoy mintiendo, es así. Sí. Que lo enviaban por fax a última hora el viernes. Y ojo, era una gran tecnología tener fax en las seccionales. Claro. No estoy hablando mal de eso. Estoy diciendo que en cada tiempo histórico... Para esa claro, hay una diferencia. En cada tiempo histórico eso era lo máximo. Claro. Yo cuando empecé a estudiar en la universidad no tenía computadora y escribía a máquina los exámenes. Uh-huh. Y viajaba no sé cuánto rato hasta la casa de un amigo de mi padre que nos prestaba una computadora, y ahí empecé a conocer una computadora. Y era un cambio radical entre escribir a máquina y escribir a computadora. Pero bueno, eso iba por fax, el informe, a la jefatura. Durante el fin de semana llegaban 25 rollos de fax, imagínense, de cada lado. Había en una mesa larga como esta gente que hacía todas las cuentas y hacía el escaneo de la cantidad de delitos que había. Le llegaba al jefe de policía un informe armado entre el lunes y el martes, y el miércoles tomaban una decisión de ajustes con los comisarios en relación a lo que había pasado antes. Bueno, hoy la tecnología cambió. Hoy desde hace algún tiempo se profesionalizó y se incorporó tecnología que permite, en primer lugar, que todas las denuncias se toman con computadoras. Hay un programa que las toma en línea y que permite georreferenciar el delito. Por lo tanto, claramente uno puede tener un mapa de dónde está ocurriendo el delito en el momento. Claro. ¿Sí? Por otro lado, se incorporaron en los patrulleros GPS, y en todas las radios policiales hay un GPS. Quiere decir que cualquier policía que esté en la calle, uno lo puede estar georreferenciando en tiempo real en una pantalla. Uh-huh. En función de eso, lo que se hizo fue que el patrullaje, que antes dependía del señor comisario, hoy dependa de una unidad centralizada, que es el Centro de Comando Unificado. ¿Por qué? Porque esa centralización optimiza los recursos. Uh-huh. ¿Sí? Por la tecnología. Y la investigación criminal también se centralizó. Uh-huh. Entonces hoy las seccionales perdieron parte del personal que antes estaba en esos lugares porque pasaron a esto otro, y la nueva tarea que hay que asignarle a las seccionales es equipos profesionales de policías
capacitados en el policiamiento orientado a la solución de problemas, que básicamente implica una reformulación, una profundización de la estrategia de la policía comunitaria, pero con equipos policiales que patrullen en sus entornos, en el entorno de la seccional, pero no en cualquier lugar, sino basado en la información de los sistemas de georreferenciación de donde hay problemas más graves. Claro. A partir de ahí interactúen fuertemente con los vecinos, tratando de recolectar información. Tomemos aquí el centro seccional, no en todo el centro. Sistemáticamente hay un problema en la salida de un baile y se generan problemas. Bueno, ahí va este equipo, comienza a patrullar ahí, empieza a tener una cosmovisión de qué es lo que está pasando, se entrevista con personas, tiene información y define una estrategia de acción que capaz que la lleva adelante ese propio equipo o otros equipos especializados. Bien. Ahora, esa es la lógica de la nueva, del rol que tienen que cumplir las nuevas comisarías con más personal. Nosotros entendemos que por lo menos el 30% de los nuevos ingresos de la policía en los próximos tiempos tienen que ir a engrosar esto. Esto es diametralmente distinto a lo que proponen algunos partidos políticos, que es volver a que el patrullaje esté en las seccionales, que es lo que yo he planteado, que eso es como querer instalar un videoclub. La diferencia es que nosotros somos Netflix. A un pádel. Claro, ellos son el videoclub. ¿Tá? Querer instalar ese modelo es querer instalar un videoclub. Bien. ¿Tá? No se puede ir contra la corriente y contra la tecnología. cuando Creo que eso es hablamos horrible. de policía nueva es muy distinto a militares en las calles, pero de aprobarse la reforma, ¿cómo se va a trabajar? Bueno, yo creo que ahí hay un desafío importante. Dos cosas sobre eso. En primer lugar, esa reforma es una reforma que consiguió 400.000 firmas, en parte creo yo porque un sector de la población entiende que hay que, lo digo al revés, esas firmas también expresan un reclamo de la población, también expresan. Las firmas son las firmas por en sí mismo por las cosas que se plantearon, pero también expresa un reclamo de la población de que hay que tomar medidas fuertes en algunas áreas. Y yo escucho, y nosotros escuchamos y somos sensibles, Daniel Martínez en particular, a ese reclamo. Por eso estamos hablando de cambios, de ajustes y de profundización. Está bien, pero la pregunta de Juliana no es menor. Suponete que Martínez gana las elecciones. Cuarto gobierno del Frente Amplio. Y acá hago un paréntesis. Gustavo Leal, eventual ministro del Interior. ¿Me haces una pregunta dentro de la pregunta? Sí, la podemos sacar y la hacemos... Está bien, dejamos el asterisco. Ahí va. Dejamos el asterisco. Porque me pierdo entre los paréntesis. Está bien. Pero la reforma se aprueba, como dice Juliana. ¿Qué hace un gobierno del Frente Amplio? La palabra, de la población cuando vota es sagrada. Eso no se discute. Uh-huh. Bueno, hay quienes le discuten al Frente Amplio que no ha cumplido algunas votaciones populares. Bueno, no sé quién se lo discutía y en qué contexto. Usted 89, me está preguntando, 2009, la búsqueda de desaparecidos, está bien. Me está preguntando esto. Yo Sí. creo que lo que el pueblo decida se cumple. Bien. ¿Tá? En relación hay algunas de las normas que están en esa propuesta que son de aplicación automática. No es la del caso de los militares, a pesar de lo que dice Larrañaga. ¿Y allanamientos nocturnos, por ejemplo? Bueno, hay normas ahí que son de una incorporación al menú de opciones, donde, por ejemplo, el allanamiento nocturno, si se llegara a aprobar, es algo que pasa a ser una parte del menú que puede tener el señor fiscal o el juez para dirigir una investigación. Y en vez de hacer el allanamiento a las 8 de la mañana cuando sale el sol, lo hace a las 6 de la mañana cuando es de noche. Uh-huh. Bien. Ese es un tema. Ahí la implementación es bastante sencilla y relativamente instrumentable. El tema de los militares en la calle, que Larrañaga dice que esto es para aplicar al otro día, no es verdad. Va a llevar mucho tiempo de capacitación, además, ¿no es un retroceso? Sí, es un retroceso. Pero usted me preguntó sobre cómo se aplicaría. Bueno, hay que discutir mucho y hay que ponerse muy de acuerdo también en el Parlamento, porque hay que aprobar algunas normas que habiliten
alguna de estas cosas. Ujú. Es decir, que no es tan automático. Y por lo tanto ahí se verá, de acuerdo a cómo quede conformado el Parlamento, cómo hacerlo, pero que nadie imagine que de aprobarse eso, que desde mi punto de vista es un gravísimo error, eso va a tener aplicación inmediata. Tan grave error es que Larrañaga está solo con esa propuesta junto con Sartori. Lacalle ha dicho que él no va a aplicar esta norma. Sartori estaba en contra y se terminó sumando rápidamente a esta propuesta a último minuto, y Larrañaga dijo que lo iba a denunciar penalmente porque le había robado la idea. Y le había robado... No, en serio, lo dijo. Entonces, Larrañaga quiere vivir sin miedo, pero resulta que adentro del Partido Nacional tiene miedo de sus propios compañeros. Eso es el Partido Nacional. Es la incertidumbre absoluta en ese plano, pero además el resto de los partidos, tampoco de esa famosa coalición que dicen que tienen y que pueden llegar a estar de acuerdo, no están de acuerdo, porque Sanguinetti está en contra, Talvi está en contra, Manini está en contra, Pablo Mieres está en contra, Unidad Popular está en contra. En realidad, la posibilidad de que puedan estar de acuerdo en una estrategia de seguridad es nula. Y militares en las calles, en las cárceles, porque hoy tenemos en el exterior. Sí. En el perímetro. Sí, bueno, ahí hay una ley que habilita que ese perímetro se define como una zona militar. Porque para que los militares intervengan, ellos tienen que intervenir en zonas que están definidas como zonas militares. El perímetro de la cárcel es una zona militar. Pero, por ejemplo, cuando se quiso que los militares custodiaran o estuvieran a cargo de los accesos de los centros carcelarios y del control de los escáneres, donde hoy hay 200 policías de la Guardia Republicana que están asignados a eso, y nosotros entendíamos que era un personal que podía estar patrullando y tener ese control estático de las personas que ingresan, como es en el aeropuerto, que lo hicieran ahí. Bueno, fue imposible articular un diseño legal para definir un área militar en torno a esos entornos. Gustavo, ya tenemos que ir a la tanda, pero necesito hacerte dos preguntas muy breves. Sí. Lo comentamos hace un instante, quedó en asterisco. ¿Serías ministro del Interior de un cuarto gobierno frente amplista? Creo que en esta etapa, yo ya me han preguntado eso y he respondido que partido a partido. Paso a paso, dijéramos, estás a Marlo. Paso a paso, sí, paso a paso. Yo estoy convencido que el Frente Amplio va a ganar las próximas elecciones. Me parece que hay que cultivar una actitud también de acuerdo y de escucha con otros sectores del espectro político que no son obviamente del Frente Amplio. Y en el marco de esos acuerdos me parece que la definición de quién va a ocupar algunos ministerios, bueno, es parte de las decisiones que tiene que tomar el presidente. Bien. Y para terminar, Gustavo Subía, el ex fiscal, dijo acá, en los estudios Universal, en este programa, que los megaoperativos que vos liderás son puro humo, son pura fachada, entiende él, porque van y encuentran X personas, dijo él, aparecen funcionarios policiales vestidos de Robocop, tanquetas, helicópteros, todo el barrio dice que estupendo, que grande, es todo espectacular, y después resulta que se llevan gente porque está colgada la luz, por esto, por lo otro, por minucias, dijera él. Sí, lo escuché. Es una falta de respeto lo que dice el señor ese, en particular con la institución policial. Uh-huh. No están vestidos de Robocop, están de uniforme policial. Y él debería lavarse la boca antes de decir que están vestidos de Robocop. Porque el uniforme policial no se mancha. Uh-huh. Y él se está riendo del tipo de uniforme que utilizan los cuerpos especiales de la policía. Habla bastante mal de alguien que quiere trabajar en el campo de la seguridad, tener ese tipo de menciones. En segundo lugar, puro humo, dice, que son estas intervenciones. Vaya a preguntarle y toquen timbre ustedes en los apartamentos del edificio Iberia que estaba enfrente de la Española y pregúntenle a los que viven ahí,
a ver si es puro humo o no, a ver si les cambió la vida o no. Vayan a recorrer los Palomares y hablen con los vecinos a ver si les cambió la vida o no. Vayan al barrio Talca, donde un grupo criminal intentó ocupar ese lugar y la tercera parte de los apartamentos fueron desalojados a personas que eran jubiladas y hubo que relocalizarlos. Yo creo que cuando se habla así es porque se ha recorrido una peripecia política realmente que terminó siendo sí puro humo. Yo creo que puro humo es atribuirse la consigna del zorro y la Z del zorro, y tener el número 007 como James Bond. Eso, más que puro humo, es lamentable, es penoso. Entonces, me parece que hablar de esa manera, haciendo una especie de stand-up, que ya es lo único que le queda, porque fue al partido de la gente, se fue de ahí porque le faltaba combustible, como dijo, que quiere decir dinero. Después se puso poco menos que a ofrecerse para el Partido Nacional, le dijeron que no, se ofreció en otro partido, le dijeron que no, dijo que iba a ser candidato a presidente por el Partido Colorado, terminó apoyando a Sanguinetti y lo hizo perder. Entonces, realmente él es una persona que tiene un ego bastante agigantado y creo que hablar así de la policía y de la gente que pone el pellejo, y se la juega y da la cara y trabaja, me parece que es penoso. Gustavo Leal, muchísimas gracias por esta entrevista.